¿Cómo es posible que una de las aerolíneas más icónicas de la historia, la que nos enseñó a soñar con viajar por el mundo, simplemente desapareciera? Pan American World Airways, o Pan Am, no fue solo una compañía de aviación, fue un símbolo de la edad dorada de los viajes. Un ícono cultural que representaba lujo, aventura y el futuro. Sin embargo, detrás de su brillante fachada azul y blanca, se gestaba una tormenta perfecta que la llevaría a una caída tan espectacular como su ascenso. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de cómo la aerolínea que conquistó los cielos terminó desapareciendo para siempre. Pan Am nació en 1927, en una era donde volar era una hazaña reservada para unos pocos valientes y adinerados. Su fundador, Juan Trippe, tenía una visión audaz al conectar el mundo, y vaya que lo hizo. La aerolínea empezó con un pequeño vuelo de correo entre Florida y Cuba, pero rápidamente se expandió, abriendo rutas pioneras a través de América Latina, el Pacífico y el Atlántico. En los años 30 y 40, sus famosos hidroaviones, los Clippers, eran verdaderos palacios voladores que unían continentes cuando la mayoría de la gente aún viajaba en barco. Pan Am no solo transportaba a pasajeros, vendía una experiencia de glamour y exclusividad. Sus azafatas eran iconos de estilo, sus aviones eran lo último en tecnología y su servicio a bordo era legendario. Volar con Pan Am era una declaración de estatus. La posguerra fue la verdadera época dorada para la compañía. Pan Am se convirtió en la aerolínea no oficial de los Estados Unidos, llevando a presidentes, estrellas de Hollywood y hasta los Beatles en su primera gira americana. Fue la primera en volar jets comerciales a través del Atlántico con el Boeing 707, reduciendo el tiempo de viaje a la mitad y dando inicio a la era del jet. Pero su apuesta más grande y revolucionaria llegó en 1970 con el Boeing 747, el famoso Jumbo Jet. Pan Am fue el cliente de lanzamiento y compró 25 de estos gigantes del aire, creyendo que el futuro estaba en los viajes masivos y asequibles. Por un tiempo, pareció que tenían razón. El Jumbo cambió las reglas del juego, haciendo posible que millones de personas de clase media pudieran viajar internacionalmente por primera vez. Pan Am estaba en la cima del mundo, literalmente. Pero justo en la cima es donde empiezan a aparecer las grietas. La primera gran debilidad de Pan Am era estratégica y llevaba oculta mucho tiempo. Carecía de una red de vuelos domésticos en Estados Unidos, a diferencia de competidores como TUA o American Airlines, que podían llevar pasajeros desde ciudades pequeñas hasta sus centros de conexión internacionales. Pan Am dependía de que otras aerolíneas le trajeran a sus clientes. Esto la hacía vulnerable, ya que no controlaba el flujo de pasajeros desde el inicio de su viaje. Mientras el mercado crecía, esto no parecía un gran problema, pero pronto se convertiría en su talón de Aquiles. Entonces, llegó la década de 1970, y con ella, la primera gran crisis del petróleo en 1973. El precio del combustible se cuadruplicó de la noche a la mañana. Para una aerolínea como Pan Am, cuya flota estaba llena de gigantescos y sedientos 747 que realizaban vuelos de larga distancia, el impacto fue devastador. De repente, llenar esos aviones se volvió una tarea titánica, y muchos vuelos despegaban con cientos de asientos vacíos, perdiendo dinero en cada kilómetro. Los costos operativos se dispararon y la rentabilidad de la compañía se desplomó. Para empeorar las cosas, en 1978, el gobierno de Estados Unidos desreguló la industria aérea. Esta ley eliminó el control gubernamental sobre las rutas y las tarifas, desatando una feroz guerra de precios. Nuevas aerolíneas de bajo costo entraron al mercado, y las compañías ya establecidas, con sus redes domésticas, pudieron ajustar sus precios de manera mucho más flexible. Pan Am, con su estructura de costos altos y su enfoque exclusivo en rutas internacionales, quedó atrapada. No podía competir en precios, y su modelo de negocio de lujo ya no era sostenible en este nuevo y agresivo entorno. Desesperado por sobrevivir, Pan Am tomó una decisión que sellaría su destino. En 1980, compró National Airlines por una suma millonaria, con la esperanza de obtener por fin la red doméstica
que tanto necesitaba. Sobre el papel, tenía sentido, pero la ejecución fue un desastre. Pan Am pagó demasiado por la aerolínea, y la integración de las dos compañías fue un caos. Las culturas corporativas chocaron, las flotas eran incompatibles, y la deuda de la compra se sumó a las pérdidas que ya arrastraba. En lugar de ser una solución, la adquisición de National se convirtió en un ancla que hundió a Pan Am aún más rápido. Durante los años 80, la aerolínea comenzó a desmoronarse. Para conseguir dinero en efectivo, tuvo que vender algunos de sus activos más valiosos. En 1985, vendió toda su red de rutas del Pacífico, la joya de la corona que su fundador había construido décadas atrás, a su rival United Airlines. Fue un golpe simbólico y financiero del que nunca se recuperaría. Un año después, vendió su famoso edificio en Manhattan, otro ícono de su poderío. Pan Am se estaba desmantelando pieza por pieza solo para mantenerse a flote. Y entonces, cuando parecía que nada podía ir peor, llegó la tragedia. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am, que iba de Londres a Nueva York, explotó en el aire sobre Lockerbie, Escocia, debido a una bomba terrorista. 270 personas perdieron la vida en uno de los peores atentados de la historia de la aviación. El impacto para Pan Am fue catastrófico. Más allá del terrible costo humano, la confianza del público en la aerolínea se hizo añicos. La gente tenía miedo de volar con Pan Am, viéndola como un objetivo terrorista. Las reservas cayeron en picada y la compañía tuvo que enfrentar demandas multimillonarias. Este fue el golpe de gracia para una empresa que ya estaba de rodillas. La guerra del Golfo a principios de los 90 provocó otra subida en los precios del petróleo y una caída en los viajes internacionales, asestando el golpe final. Ahogada en deudas y sin activos valiosos que vender, Pan Am se declaró en bancarrota en enero de 1991. Durante meses, intentó sobrevivir bajo protección judicial, vendiendo sus últimas rutas rentables a Delta United, pero era demasiado tarde. El 4 de diciembre de 1991, Pan Am operó su último vuelo, un viaje desde Barbados a Miami. Al aterrizar, la aerolínea que había definido los viajes aéreos durante más de 60 años, dejó de existir. La historia de Pan Am es una lección sobre cómo incluso los gigantes pueden caer. Fue una combinación fatal de exceso de confianza, una incapacidad para adaptarse a un mercado cambiante, malas decisiones estratégicas y una dosis terrible de mala suerte. Sin embargo, su legado perdura. Pan Am nos enseñó a ver el mundo como un lugar más pequeño y accesible. Impulsó la innovación tecnológica y dejó una marca imborrable en la cultura popular. Aunque sus aviones ya no surcan los cielos, el espíritu de aventura y glamour de Pan Am sigue vivo en la memoria de todos los que alguna vez soñaron con volar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Pan América. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes del mundo de la aviación. Nos vemos en el próximo documental.